en tu luz resplandecer. Y los cielos de los cielos te pudieron. Vamos, canta con todo tu corazón. Mas tu espíritu en mi vida cada día puedo ver. Gloriosa luz sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Gloriosa luz sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Es tu gloria. En todos y en todo te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Es tu gloria. En todos y en todo te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Una misma mente, el mismo parecer. Tus hijos en la tierra hacen tu luz resplandecer. Y los cielos de los cielos te pudieron contener. Mas tu espíritu en mi vida cada día puedo ver. Gloriosa luz sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Gloriosa luz sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Es tu gloria. En todos y en todos te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Es tu gloria. En todos y en todo te puedo sentir. Toda la tierra está llena de ti. Gloriosa luz sale de mí. No soy yo, es Cristo en mí. Decilo con fe y creyendo. Gloriosa luz sale de mí. Luz que hace disipar toda tiniebla. No Luz soy que fortalece. yo, Luz que alumbra en medio de la oscuridad. Gloriosa luz. Padre, saca los obstáculos que impiden que tu luz salga de nosotros. Soy yo,
Señor de señores, aquel que gobierna nuestros corazones. Amén. Majestuoso, poderoso, digno, digno, digno eres. No hay nada mejor que alabar al Señor en familia y celebrar, Señor, todos tus hechos, todo lo que has hecho, todo lo que haces y lo que harás. Celebramos tu propósito eterno. Te exaltamos, Señor. Digno, 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 digno eres tú. Digno de recibir toda alabanza, toda exaltación. Digno eres, digno, 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 digno. Vamos, que el barbijo no te estorbe para exaltar al Señor. Deja que desborde como un río la alabanza desde tu corazón. Digno eres, digno eres. Glorioso Dios, que nos haces habitar, Señor, en paz. Oh, santo, 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 santo. Rompe el pecado y en las tinieblas, tu amor es grande, es poderoso, el Rey de gloria, es sobre todo Rey. Llena la tierra con un gran trueno, me maravillo, es asombroso, el Rey de gloria, es sobre todo Rey. Sublime gracia en mí, amor sin condición, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, me diste libertad, y ahora yo soy libre. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, es sobre todo Rey. Gobierna el mundo con su justicia, su luz alumbra más que 1000 soles, el Rey de gloria, es sobre todo Rey. Sublime gracia en mí, amor sin condición, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, me diste libertad, y ahora yo soy libre. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho en tu vida? ¿Y cuántas estás a punto de alumbrar? Oh sí, Señor. Digno el Cordero Por eso es, te alabamos, Señor. digno es el Rey que la muerte venció. Digno el Cordero es, digno es el Rey que la muerte venció. Digno el Cordero es, digno es el Rey que la muerte venció. Digno el Cordero es, digno es Vamos, el seguir Rey que proclamando la un poco más esta verdad, muerte porque Él no
tus hijos en esta ciudad, en esta nación y en las naciones de la tierra. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Que la paz de Dios abunde en tu corazón. Amén. Toma tu asiento, por favor. Hoy tenemos que ir volando si queremos que entren todas las actividades que tenemos en 1 hora y cuarto. Así que le pido que esté atento, muy atento. Nadie puede estar caminando atrás, dando vueltas, así que por favor les voy a pedir a todos que estén en su lugar. Gloria a Dios. Muy bien, seguimos avanzando. Empezamos el miércoles y sábado pasado hablando de la manifestación de lo inconmovible, ¿no? El manifestar de lo inconmovible. Y hablamos el sábado pasado. Empezamos hablando el sábado pasado de la manifestación. Y hoy tenemos para construir, para los que anotan, la manifestación de la voluntad eterna en la cruz. La manifestación de la voluntad eterna en la cruz. Quiero que me acompañen, por favor, a Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer bastantes versículos hoy. No tengo la intención de terminarlo hoy, quizás lo una con lo del sábado que viene, porque no vamos a tener mucho tiempo y es un tema que verdaderamente necesita de nuestra atención en todas las cosas. Y quizás lo una con lo que tengo para el sábado que viene y terminemos hablando de este tema y terminemos de construir el otro tema, que podríamos hacerlo un poco más corto también para poder entender todo y finalmente el último sábado concluir con la manifestación de lo inconmovible, con el último tema que tengo listo. Pero quiero que me acompañe hoy a leer. Vamos a leer, les aviso, un poquito más rápido de lo normal, porque tengo muchos versículos para leer, para que podamos todos tener el contexto de lo que vamos a hablar y después empezar a avanzar a ver hasta dónde podemos llegar en este día y continuar el próximo sábado. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer en Nueva Versión Internacional. Ahí lo pone Lore en Nueva Versión Internacional. Dice así: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice "y a los descendientes", como refiriéndose a muchos, sino "y a tu descendencia", dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto: la ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente por gracia a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley?
fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual Él hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero de pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Cierra tus ojos un momento y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, podemos frente a tu palabra entender y profundizar, Señor. Queremos en estos días empezar a profundizar en tu palabra, Señor, yendo a lo más profundo, Señor, del entendimiento en nuestro espíritu y en nuestro corazón, para saber cuáles son las cosas, Señor, que tú has manifestado para nosotros, cuáles son aquellas cosas que tú nos has dado, Señor, para trabajar en ellas, para trabajar en nuestro interior, para estar firmes, Señor, para estar seguros, para estar fundamentados en la verdad que tú, Señor, nos estás dando. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, enséñanos a profundizar en tu palabra. Enséñanos, Señor, a no perdernos, Señor, en cosas, Señor, que no tienen valor, Señor, sino que profundicemos en tu verdad, Señor. Que profundicemos en aquellas cosas, Señor, que son trascendentes para nuestra vida, para nuestro entorno, para nuestras generaciones, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos sometemos a tu Espíritu y quedamos, Señor, bajo la guía de tu Espíritu Santo y atentos a tu voz, cada uno de nosotros, Señor, para que tu verdad crezca dentro de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén. Tengo un afecto entrañable, sin ánimo de apologizar lo que los Gálatas hicieron, pero encuentro en este capítulo 3 que el apóstol Pablo, en todo el libro de Gálatas, pero especialmente en el 3, él da una explicación de cuáles fueron los motivos, muchas gracias Esteban, de cuáles fueron los motivos por los cuales el Señor tenía que morir, cuáles eran las circunstancias en las que nosotros estábamos, y ya las vamos a repasar, ya vamos a ir avanzando en esto. Pero para mí es una cátedra, o sea, gracias al error religioso de los Gálatas, el apóstol Pablo escribe esta carta y yo digo, el Señor tiene el control de todas las cosas y nosotros hoy sabemos en profundidad algunas cosas gracias a que los Gálatas se equivocaron y empezaron a judaizar, empezaron a buscar las cosas de la ley antes que el vivir por la fe y por la gracia, y eso hizo que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Así que, como dije, sin ánimo de apologizar que estaba bien no estaba para nada bien lo que los Gálatas hicieron, pero gracias a Dios que lo hicieron, porque nosotros hoy encontramos en esta carta muchas cosas para entender más en profundidad lo que Dios quiere que entendamos, que ha querido que entendamos desde hace mucho tiempo, pero bueno, estamos arribando recién ahora por su misericordia y por su gracia. En el versículo 10 empieza el apóstol Pablo hablando, si me lo podés poner, Lore, por favor, al versículo 10. Para no volver atrás, gracias. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Esto es algo que tenemos que entenderlo. Quien elige vivir bajo la ley y no cumple toda la ley, está bajo maldición. Ahora, el que estaba en la ley, si no cumplía fielmente, como dice un versículo más adelante, toda la ley estaba en maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente, en el mismo versículo estaba, quien no practique fielmente
todo lo que está escrito en el libro de la ley. O sea que nosotros no practicábamos a veces ni una ni dos cosas que están en el libro de la ley. O sea que nosotros estábamos en maldición. ¿Cuántos estaban en maldición? Yo estaba en maldición. O sea, no hay nadie en esta tierra que pueda decir que no estaba bajo maldición, porque ninguno de nosotros hemos nacido practicantes de la ley. Hemos nacido en nuestra vida y hemos conocido al Señor en nuestro caminar. O sea que cada uno de nosotros estábamos sujetos a maldición. Nuestra condición era que nosotros estábamos en maldición. El hombre está bajo la maldición del pecado, de la muerte y de la condenación. Estas son tres cosas que estaban en nuestra vida. Nosotros estábamos en maldición, estábamos en pecado, estábamos en muerte y estábamos en condenación. No había manera que nosotros pudiéramos salir de esta condición. No había obra que pudiéramos hacer para salir de la condición de maldición, a no ser que nos convirtiéramos al judaísmo y empezáramos a practicar fielmente toda la ley. Ahora, la maldición de vivir, ¿qué? La maldición de vivir bajo los deseos de la carne, la maldición de ser esclavos de nuestra propia carne, de satisfacer sus impulsos. ¿Cuántos eran esclavos de su propia carne? Y los demás son esclavos de la mentira. Una vez más voy a preguntar, ¿cuántos eran esclavos de su carne? Todos éramos esclavos de nuestra propia carne. Cada uno de nosotros éramos esclavos. Y no podíamos hacer lo que nosotros queríamos, como hablamos, no sé si el sábado pasado o el otro. O sea, mucha gente cree que hace lo que quiere. No, no hace lo que quiere, hace lo que la carne quiere. No, porque yo hago lo que quiero, yo vivo mi vida. En realidad no es cierto. No es cierto, vive bajo el egoísmo de lo que la carne, de lo que la carne desea, de lo que la carne quiere. Pero nosotros en Cristo vinimos a libertad. ¿Cuántos dicen amén? Hemos recibido libertad. Estábamos atados al egoísmo. Estábamos, digo yo, hablo en pasado, en algunos hablo verdad y en otros hablamos por fe. En mí hablo por fe por ahí, porque por ahí somos un poco egoístas, por ahí nos dejamos guiar por nuestra propia carne y terminamos siendo egoístas. Terminamos dándole lugar al egoísmo que hay en nuestro interior. Nosotros somos egoístas por naturaleza. Si no fuera por Cristo que nos rescató, nosotros seríamos egoístas. El hombre es egoísta. Como siempre hablamos, no hace nada porque sí, todo lo hace a cambio de algo. La famosa ley del canje. Yo hago algo, vos sos mis amigos y cumplís lo que yo quiero. Caminamos juntos si vos estás bajo el contexto de lo que yo pienso que tiene que ser un amigo. Si no, te descarto y busco otro, porque todo tiene que ver conmigo, todo tiene que ver con lo que yo quiero. Vos tenés que ser una esposa conforme a lo que yo quiero. O sea, no, vos tenés que ser quien sos. Pues si te enamoraste de mí, o sea, yo le digo a Ceci, si te enamoraste de mí, yo era así siempre. Yo siempre fui así. Vos te enamoraste de mí, no te enamoraste de un ideal de Hernán, ¿no? O sea, no es que, bueno, lo voy a agarrar y lo voy a formar a mi manera. No. Si te casaste, te enamoraste de mí y lo siento mucho, esto es todo lo que hay. ¿Sí? Como siempre digo, yo fui el más favorecido en este contrato. Yo creo que fui el que se favoreció con todo lo bueno y ella se quedó con todo lo malo. Pero bueno, Dios es bueno y en algún día la va a recompensar por la obra que hizo conmigo. Una mujer tan hermosa y yo un hombre tan común, normal. Necesitamos entender que nosotros estábamos bajo maldición, pero el Señor vino a rescatarnos. Él vino a rescatarnos. Versículo 11, por favor, Lore. Dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado. Ahora, si cumpliéramos con toda la ley, si nosotros cumpliéramos fielmente toda la ley, estaríamos libres de condenación, pero no justificados. Y esto es glorioso. Para mí, este pasaje es revelador desde el principio hasta el fin. Porque nosotros, si hubiéramos nacido judíos y hubiéramos practicado toda la ley, estaríamos libres de condenación, pero nunca justificados. ¿Qué significa que nosotros hemos sido justificados? La ley no nos puede justificar. Justificar significa igualar, poner a la misma altura, que tenga el mismo peso, que esté alineado. O sea,
Si practicáramos toda la ley, estaríamos libres de condenación, pero nunca podríamos hablar con Dios cara a cara. Nunca podríamos alabar a Dios como lo hacemos nosotros hoy por medio de la justificación. ¿Por qué? Porque Dios nos levantó y nos puso a su misma altura. Nos igualó con Él y nosotros podemos orar no como alguien que suplica a un superior, que Dios sigue siendo mucho más que lo que nosotros somos. Ahora, nosotros le hablamos a Dios como a un igual. Esto no pone inferior a Dios, esto nos pone a nosotros en una posición de privilegio. Esto nos pone a nosotros en una posición que Dios nos ha dado, porque Él nos ha justificado. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser justificados. Dios nos ha justificado, nos ha igualado con Él. Y esto es glorioso. Necesitamos entender que si no cumplíamos toda la ley, estábamos bajo maldición. Pero nunca hubiéramos podido estar de igual a igual a Dios, orarle a Dios y que Él nos escuche. Orarle a Dios y que Él oiga nuestro clamor como alguien que está cercano. Si no hubiéramos sido justificados, no podríamos decirle a Dios Abba Padre, que es la manera en la que llama un niño a su papá íntimamente. No podríamos haber llamado como alguien cercano a Dios porque no habíamos sido justificados. Nosotros, por medio de su gracia, hemos sido justificados. Hemos sido cambiados, hemos sido igualados. Nos llevó Dios a su posición para que podamos darle a Dios y que Él nos pueda dar a nosotros de igual a igual. Amén. Versículo 13, por favor, vamos a ir avanzando, vamos a saltear algunos versículos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y acá empezamos a entender por qué la voluntad eterna de Dios estaba en una cruz. Porque por medio de esa cruz, Dios mismo, Cristo, se hacía maldición. Jesús subió a esa cruz no teniendo un pecado, pero cargando los pecados de todos nosotros. Él no siendo la persona más buena, siendo la persona más intachable que haya nacido en todos los tiempos, subió a una cruz como el peor de los pecadores para morir por nosotros. Él se hizo maldición. Él tuvo que tomar forma de maldición para quitar la maldición de la carne. No es que la carne hoy ya no está más en maldición, sino que todos los que están en Cristo Jesús han recibido la autoridad, y ya lo vamos a ver más adelante, más claro, para estar encima de la carne. Ya no estamos guiados por la carne, ya no tenemos que obedecer a los deseos de la carne. Hemos sido librados de la maldición de la carne y hoy podemos disfrutar de esta libertad en el Señor. Por medio del derramamiento de sangre, el Señor nos rescató. Una sangre pura, una sangre justa, una sangre inalterada. Era una sangre preciosa y Él la derramó por nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de sangre nos redimiera una vez y para siempre. Una vez y para siempre Dios nos ha redimido con su sangre. ¿Para qué? Para que nosotros saliéramos de la maldición en la que estábamos, que había entrado esta maldición por el pecado y había sido ratificada por la ley. Había sido ratificada por la ley. Ahora el Señor nos rescata. Nuestra condición era una condición de maldición y ahora Dios nos da una condición de bendición. Y nos hizo aptos para recibir la promesa por fe. Para recibir la promesa por fe. Esta promesa es la garantía que Él nos entregó por medio del Espíritu Santo en nosotros, junto con el Padre y el Hijo. Él nos rescató, ¿para qué? Para darnos la promesa. La promesa que le había hecho a Abraham. Dios le había prometido a Abraham que desde él y por medio de él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa que le hizo a Abraham. Ahora, no es a las semillas de Abraham, sino a la semilla, a nuestro Señor. Nosotros estábamos en la condición de maldición culpables, de maldición y culpables. Y por medio de la fe en Cristo pasamos a ser bendecidos y justificados.
Estábamos en la condición de maldición y culpables. No había manera que nosotros pudiéramos librarnos de eso. No había manera que nosotros pudiéramos quitarnos ese estigma de nosotros. Éramos malditos y culpables. Pero el Señor ha subido a la cruz, ha dado su vida. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos rescatados de esta maldición y de esta culpabilidad. Y ahora nosotros estamos en bendición y estamos justificados. Estamos en bendición y justificados. Yo quiero que usted glorifique al Señor todo el tiempo en las cosas que va escuchando, porque necesitamos darle gloria a Dios, darle alabanza a Dios por las cosas que vamos entendiendo. Necesitamos nosotros alabar al Señor, aunque sea diga aleluya, que aleluya significa alabanzas al Señor. Aleluya significa, es la unión de dos palabras hebreas, Jalal y Jehová. Aleluya. Entonces la unión de esas palabras es alabanzas al Señor, alabanzas a nuestro Dios. Versículo 16, por favor, Lore. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, no dice a los judíos, no dice a todos los que nazcan, todos los hijos de Abraham. No. Y a tu descendencia, como hablando de uno, no como refiriéndose a muchos, sino como a tú y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Tenemos que entender que Dios le dio la bendición a uno solo por medio de Abraham. Abraham la recibió por fe. Abraham en una parte es parecido a nosotros. ¿Por qué? Porque por gracia recibió una promesa. Por eso es nuestro padre de la fe. Porque él creyó a lo que Dios le dijo y creyó, y por medio de él vino y en medio de su descendencia nació la simiente que iba a rescatarnos, la simiente que venía a rescatarnos. Nuestro Señor Jesús es la semilla que ha venido a nuestra vida para rescatarnos de la maldición. Por eso el Señor es la palabra, es la semilla. Tenemos que unir todas estas cosas de lo que venimos hablando últimamente para entender correctamente lo que Dios hizo. Dios se hizo palabra. Esta palabra es semilla. Esta semilla viene en nosotros y cuando esta semilla crece y produce fruto en nosotros, nos rescata de la maldición, nos saca de la maldición, nos quita de la condición de maldición y culpable y nos pone en la condición de bendecidos. Nos pone en la condición de justificados. Necesitamos nosotros entender esta verdad para vivir continuamente en esta verdad. Por favor, en NBI también, Lore, búscame Romanos 4, 15 y 16. Romanos 4, 15 y 16. Vamos a ver algunos otros pasajes para ahondar en el concepto de lo que es la ley y la gracia. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso vino la ley, ¿a qué? A ratificar la transgresión. A ratificar, a decir, esto es malo, y cuando la ley vino es malo sobreabundantemente, porque ahora hay una ley que dice que no hay que hacerlo, y la gente lo hace. Entonces, habiendo una ley, vino a juzgar la transgresión. ¿Para qué? Para que se hiciera verdaderamente una transgresión bajo ley. El 16. Por eso la promesa viene por la fe. ¿Cómo vino a nosotros? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe. A fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Los de la ley que creyeron en el Señor y los que no estamos bajo ley, y Dios nos libró de la ley y nos metió por gracia a su bendición y a su justificación. Vamos a Romanos capítulo 5, 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Algunos dicen, donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y otros dicen, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. No. Donde abunda el pecado, sobreabundó. Siempre es mayor la gracia que la transgresión.
siempre es mucho mayor. Siempre es mayor. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vamos al 21. ¿A fin de qué? Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Fuimos libertados de la ley y hoy vivimos por medio de la fe en la gracia. Por medio de la fe nosotros estamos hoy en la gracia. Volvemos por favor al 19 de Gálatas 3:19. Fíjese lo que viene aquí. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadida. ¿Qué fue? ¿Era parte? Cuando usted añade algo, ¿por qué es? Porque no era parte de lo original. ¿Sí o no? La ley fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Y esto lo vamos a explicar porque esto es importantísimo que lo entendamos. A causa de las transgresiones, la ley fue añadida porque no era parte hasta que viniera la simiente que es Cristo. La ley vino por medio de ángeles y de un mediador, dice. ¿Por medio de quién? De Moisés. Moisés subió al monte, después léalo en su casa, esta es la tarea para la semana esta. Moisés subió cuando le dan la tabla de los 10 mandamientos. Él sube, el pueblo no sube, no quiere subir, dice, anda vos. Entonces Moisés sube y Dios habla con Moisés y Moisés es el mediador. Moisés es el mediador, o sea, se escribió por medio de ángeles, se lo dieron a Moisés. Dios nunca habló con el pueblo. Dios no tuvo contacto con el pueblo. Dios no habló con los judíos, no bajó a hablar con ellos, sino que solamente habló Moisés. Moisés bajó y le dio la ley. Después hay una historia más fuerte ahí, que Dios tiene que escribir otra vez la tabla porque Moisés se enoja y la tira, pero después léanlo en su casa, lo voy a dejar hasta ahí para que quede con la intriga y vaya a leer. O sea, la ley fue añadida por medio de un mediador. Dios nunca habló. Dios nunca tuvo que hablar. Dios no fue el que bajó a hablar y le dio la ley al pueblo, sino que siempre se la dio a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. Versículo 20. Vamos a entender un poco más. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es uno solo. No hace falta mediador, ¿cuándo? Porque Dios ya por medio de la gracia no necesita hacer un pacto con nosotros como lo hizo con Moisés y la ley. No necesita hacer un pacto porque ya es Dios mismo en nosotros. Ya no es alguien mediando para darnos algo, sino que ahora es Dios mismo en nosotros. La ley es inferior a la promesa, porque la promesa es un pacto de una sola parte. O sea, la ley es un pacto de dos partes, ¿no? Ustedes hacen y yo les doy. Ustedes cumplen y los bendigo. Pero ahora la promesa es de una sola parte. Dios mismo que dijo, yo los voy a bendecir. Yo voy a justificarlos. O sea, ya no es un pacto que tiene dos partes, sino que ahora es un pacto eterno, un pacto de una sola parte. Dios nos ha dado a Cristo y por medio de Cristo nos ha dado la justificación y la bendición. Nosotros somos bendecidos. Por eso tenemos que rever eso de decir, hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo que Dios me bendiga? Ya me bendijo. Si no se nota Cristo, voy a hacer más para que se vea, pero no necesito que me bendigas. No necesito que me digas que Dios me bendiga, porque Dios ya me bendijo. De última, bendecime vos. Habla bien de mí. Hay algunos hermanos que dicen, te bendigo hermano, pero por atrás hablan mal. ¿No? Gracias a Dios que no nos pasa eso a nosotros acá. Necesitamos entender que fuimos llamados a bendecir. Dios te bendiga es algo que Dios ya ha hecho con nosotros. Porque estamos en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en bendición. Ahora, te bendigo hermano,
eso es más profundo ya, porque yo te estoy dando mi bendición, estoy hablando bien de vos. ¿Qué significa bendecir? Decir bien, hablar bien. Por eso si yo bendigo a mi hermano, pero por otro lado hablo mal, no estoy haciendo bien las cosas. Mi bendición no tiene trascendencia. Pero si yo bendigo a mi hermano y hablo bien de él, entonces yo lo estoy bendiciendo. Fuimos llamados a bendecir. La ley es inferior a la promesa, porque la promesa es un pacto de una sola parte, de Dios Padre con Él mismo. ¿Con quién? Con Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, estamos en bendición y estamos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Versículos 22 y 23, ahora Lore, por favor. Uy, venimos bien. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Éramos prisioneros del pecado, pero por revelación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por imposición? Porque yo le digo, por revelación. Necesitamos entenderlo a esto. Porque si no se nos revela, no somos justificados. Necesitamos entender que tiene que venir por revelación. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la obra del Espíritu en nosotros. Por revelación somos libertados de esa cárcel. Ya no somos más prisioneros, ya no estamos más atados al pecado, ya no estamos más en condenación, ya no estamos más en muerte. Ahora estamos vivos en Él, estamos libres en Él, estamos libertados por su verdad. Versículo 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Acá, cuando dice guía, en otra versión dice ayo, la ley fue nuestro ayo, usa la palabra en griego paidagogos. La fe es nuestro paidagogos, que significa tutor, encargado, guía, un líder de un joven. Eso era el ayo. El ayo era, el paidagogos era, a los jóvenes se le ponía un líder, alguien que lo llevaba y lo ayudaba a estudiar y lo ayudaba a crecer, ¿no? Un paidagogo. La ley fue para nosotros solamente un guía. No llegó a ser ni un padre. La ley fue solamente eso, un guía. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo, para que estando en Cristo, para que por medio de la revelación de Cristo en nosotros podamos acceder a la justificación por medio de la fe. Por medio de la fe. Versículo 25 y 27. 25 al 27, vamos hasta el 27. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Aleluya. Ya no estamos más bajo ley. ¿Por qué? Porque ha llegado a nosotros el Señor. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no estamos vestidos de nosotros, sino que ahora estamos revestidos de Cristo. Ahora nuestro vestido es Cristo. Por medio del sacrificio de Cristo ya no estamos más bajo la tutela de la ley, sino que ahora somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos una identidad y Él es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, ya no estamos más bajo la ley. Fuimos libertados de la ley, ya no estamos más bajo un guía, ya no necesitamos guía porque ahora tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Porque ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos en la gracia. Y en la gracia somos guiados por el Espíritu. Versículo 28. Ya vamos a profundizar un poco más esto. Dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Hay algo que le llame la atención de este pasaje hoy? ¿Hay algo que le llame la atención a su mente religiosa? ¿Algo que le llame la atención a los hombres? ¿Sí? Ya no hay hombre y mujer. Somos todos iguales.
En Cristo somos iguales. Todo lo que el mundo busca en este tiempo, la igualdad de género, ¿no? En Cristo está en Cristo. No hay hombre y mujer. Ya no hay, no, porque los hombres tienen que orar porque a los hombres Dios los escucha más. No. A los varones Dios no los escucha más. Ahora somos todos uno, ya no hay judío y griego, ya no hay esclavo y libre, ya no hay hombre y mujer, todos somos uno. Todos somos uno, no hay nadie que sea más que otro. O sea, en el Señor estamos igualados, en el Señor somos uno. En el Señor ya no hay trascendencia de género, mejor o peor. No, en el Señor somos uno. Él nos ha igualado. Él nos ha puesto en el mismo lugar. Él nos ha puesto a la misma altura. Ya no hay hombre y mujer. Todos somos uno en Cristo. En Cristo por el pacto eterno y por Jesús por la autoridad de la carne. Hay algo importante aquí. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre y mujer, sino que todos ustedes son uno solo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo está usando estas dos palabras, yo se los enseñé varias veces, lo volvemos a repetir una vez más. No es que a veces usa Cristo y después, como ya dijo Cristo 2 o 3 veces, ahora dice Jesús, y después que dijo Jesús 2 o 3 veces dice Jesucristo. No. Hay una intención encubierta en estas palabras y en el orden de estas palabras, porque a veces dice Jesucristo, a veces dice Cristo Jesús, y el que primero usó la palabra Jesucristo fue el Señor en la oración en Juan 17. Él es el primero que se llama a él mismo Jesucristo frente a sus discípulos. Él se llama Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo tiene intencionalidad en poner primero Cristo y después Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos habla de lo eterno. Nos habla de la promesa eterna que Dios nos ha dado, de lo que recibimos para salvación eterna, para vida eterna en nosotros. Pero Jesús nos habla de la victoria que nuestro Señor Jesús tuvo en la cruz, en la carne. Nosotros fuimos libertados de nuestra carne y la autoridad la recibimos por medio de Jesús. Él le ha ganado la batalla a la carne, le ha ganado la batalla a la muerte, le ha ganado la batalla a la condenación. Él ha resucitado, ¿para qué? Para darnos esta vida. Ha resucitado para ponernos en un lugar. Y el próximo sábado vamos a hablar de resurrección. Pero Él ha resucitado para darnos esta vida. Ya termino. Ya no hay hombre y mujer, todos somos uno. ¿Por qué? Porque está la promesa eterna y la victoria en nosotros, en la carne. Nosotros tenemos victoria sobre nuestra carne. Jesús aseguró la victoria en la carne. Él nos ha dado victoria. No, pastor, porque es difícil. No. Es difícil cuando no te posicionás en Él. Cuando no entendés que hemos recibido de Jesús la victoria en la carne. Nosotros ya no estamos atados más bajo los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque Jesús ha traído libertad a nuestras vidas. El Señor Jesús ha traído libertad a nuestras vidas. Él nos ha libertado. Leemos el 29 y ya vamos finalizando. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entendamos esto, présteme atención, porque ya termino, esta es la última parte, pero es importantísimo que lo entendamos. Cuando Jesús ascendió, Jesús resucitó en carne. ¿Amén? Jesús resucitó en carne. Murió en su carne porque algunos decían antes que Él había muerto en carne, pero resucitó en espíritu. No. Él murió en carne y resucitó en carne. ¿Sí? O sea que Él era un hombre purificado y santificado. Ahora ya no estaba atado más a la corrupción de la carne, sino que el cuerpo de Jesús es un cuerpo incorruptible. Y en esa misma incorrupción, en esa misma pureza que ha traído la resurrección a su vida y a su cuerpo, Él sube como hombre. Y Él se presenta y se hace uno con Dios. O sea que al llegar como hombre y unirse con Dios, ahora la pureza de ese Jesús está en nuestro Señor, en el Padre. Ellos son uno. Subió al Padre y se hicieron uno. Cuando Él ascendió, lo hizo como hombre que venció a la muerte y al pecado y entró como hombre en Dios. Esto nos dio acceso, esto es glorioso, porque nos dio acceso como hombre. Nosotros ya no necesitamos
No necesitamos ir al cielo para entrar en Dios. Nosotros hoy tenemos acceso al Padre. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él abrió un camino. Hebreos dice que abrió un camino a través del velo de su carne. O sea, por medio de la carne, por medio de Jesús, hoy nosotros podemos estar con Dios, podemos hablar con Dios, tenemos entrada al Padre. Y no solamente eso, sino que después mandó al Espíritu Santo. Y esto es más glorioso todavía, si lo entendemos. Si se nos revela es más glorioso, porque no solamente nosotros tuvimos acceso a Dios por medio de Jesús, sino que ahora por medio del Espíritu el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros. Yo creí que se iban a saltar, iban a gritar. ¿Están abrumados? ¿Están abrumados? ¿Todavía no pueden entender bien esto? Es glorioso. Nosotros hoy vamos a participar del cuerpo de Jesús. Hoy vamos a participar de su sangre. Esto es increíble. Esto nos dio, digo increíble para una mente humana, creíble para nosotros que estamos en el Señor y que lo disfrutamos. El Señor Jesús entró como hombre en el Padre para darnos a nosotros acceso, un camino hacia el Padre como hombre. Pero no solamente eso, sino que ese hombre hizo que viniera el Espíritu Santo, ese Dios hizo que viniera el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora está en nosotros, y nosotros tenemos como hombres participación en Dios, pero por medio de su Espíritu el Padre tiene participación en nosotros, y por eso es que nosotros somos uno. No somos uno porque estamos juntos, somos uno porque hemos sido participados del Padre y el Padre se impartió en nosotros por medio de su Espíritu. Y nosotros disfrutamos de esta realidad. Para nosotros es una realidad, para muchos es una utopía, pero para nosotros una realidad. Para muchos es algo inalcanzable, pero para nosotros una realidad. El Señor vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Ya no estamos atados a un cuerpo, sino que fuimos libertados de nuestro cuerpo, libertados de nuestra carne. Esto no quiere decir que ahora vamos a dejar el cuerpo en un lado y nos vamos a ir con el espíritu para otro lado. No. Hasta que no se muera, usted no va a abandonar este cuerpo. Nosotros somos uno con el Señor por medio de Jesús. Esto es glorioso, esto es glorioso. Esto necesitamos entenderlo en profundidad. Necesitamos que se nos revele, porque esta es la base del Evangelio. Esta es la base del Evangelio, que nosotros tenemos acceso a Dios, que ya Dios no está lejano. ¿Qué pasa? Que por muchos años la religión nos privó de esto. Por muchos años la religión nos privó de esta verdad. Nos privó de que pareciera que nosotros necesitamos un mediador. Todos los que necesitan mediador están bajo la ley. Porque la ley fue dada a través de un mediador, pero nosotros por gracia entramos en el Padre. Todos tenemos acceso al Padre. No hay personas que estén más cerca de Dios. No hay alguien que pueda estar más cerca de Él. No. Todos tuvimos acceso por medio de la fe. Nosotros entramos en el Señor. Y por medio de su Espíritu, Él vive en nosotros. Y esto es una comunión gloriosa. Si nosotros profundizamos en esto, si nosotros crecemos en esta verdad, será glorioso para nosotros. Será verdaderamente glorioso para nosotros. Ponete de pie un momento. Y aunque no hayas entendido todo, aunque no hayas comprendido todo, guárdalo en tu corazón y búscalo en la palabra. Quiero decirles lo que les digo siempre. No me crean nada de lo que dije hoy. No me crean a mí. No crean a la palabra que salió de mí. Pero si usted va a la palabra, que es nuestra profecía más segura, si usted va a la palabra y encuentra que las palabras que hoy hablamos se conectan con la verdad escritural, entonces es una verdad eterna. Entonces será una verdad eterna. No me crea a mí por mis palabras, créale a la palabra del Señor por medio de su Espíritu en nuestro interior. Amén. Cerrá tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias porque tú te manifestaste en una cruz y en esa cruz se manifestó la voluntad eterna. La voluntad eterna de Dios de vivir con el hombre y que el hombre viviera con él. No tan solamente de caminar al lado del hombre, sino que pudiéramos disfrutar estar en el Señor, disfrutar de la paz que viene de Él, disfrutar de la seguridad que viene de Él, disfrutar de la libertad que nosotros encontramos en Él. Y no solamente eso, sino que Él pueda estar en nosotros. Nos hiciste un lugar para nosotros estar en ti.
Y nos hiciste un lugar dentro de nosotros para vos poder estar en nosotros, Señor. Padre, esto es glorioso. Gracias por esta verdad. Gracias por tu palabra. Gracias por esta libertad que tenemos en ti. Señor, queremos disfrutar de esta realidad. Queremos disfrutar de esta realidad. Queremos por medio de la oración entender que estamos en ti. Que el camino está abierto. Que no es un camino común, sino que es un camino vivo. Y por medio de ese camino nosotros podemos disfrutar